Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Chicas, continuamos con este maravilloso fic de mi querida Josephine Himes. Es viernes. Yo no sé qué va a pasar en este capítulo, chicas, porque en el capítulo anterior yo quedé nerviosa porque Candy hizo un acuerdo, por así llamarlo, con Richard Granchester, papá suegro, que aquí en este fic como que no tiene ni para dónde hacerse, pero bueno, se topa con Candy. Eso ya es, chicas, es que de verdad, por más que Terry quiera ocultar cosas, porque sabe manejar, ya es un adulto, obviamente, pero el destino quiere que las cosas sean totalmente diferentes, chicas. Yo por eso creo que cuando te encuentras a una persona es por algo y para algo. Entonces el duque, a mí me encantó cuando le dice al guardaespaldas, es la marquesa, jefe. Ay, no, de verdad yo me imaginé la cara de la persona que le dijo al duque que es la marquesa y la cara de Richard desencajada porque, pues sí, ya no es aquella niña jovencita de 14 años, claro que no, por supuesto. Entonces, ay no, es que yo estaba a punto de soltar la risa, pero ya cuando fue avanzando esta última parte donde estos dos, híjole, lo bueno que Candy dijo, permítame tantito, papá suegro, digo, mi lord, su gracia, su excelencia, como ella le llama, déjeme preparo el terreno. Pero chicas, ustedes y yo sabemos que para Terry eso es más que, híjole, es que de verdad, chicas, le temo. Conocemos a Terry y de verdad le temo. Pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas. Es viernes, el primer fin de semana de este noveno mes de este 2024. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 10, parte 4. Señora Graham, señora Granchester. Terrence y Candy eran diferentes de muchas maneras, pero tenían algunos rasgos en común. Ser necios era una de las características que compartían. Coloquen a dos personas de carácter fuerte y obstinado bajo el mismo techo y habrá problemas, no importando cuánto amor hay entre ellos. Por esa razón, aun cuando Candy tenía las mejores intenciones de promover la reconciliación entre su esposo y el duque, estaba corriendo grandes riesgos. Esa noche, cuando su esposo regresó del trabajo, estaba decidida a tocar el punto y hacer lo posible por convencerlo. Pero al ser una esposa inexperta, le faltó sondear el humo de su marido antes de hablar del asunto. Los ensayos de Ricardo III habían empezado ese día y Terrence estaba absorto en el difícil proceso de estudiar la psique de su personaje. Le había dicho a su esposa que durante las siguientes semanas su rutina se vería seriamente afectada. Aquello quería decir que pasaría largas horas estudiando solo, sin que se le interrumpiese durante esos momentos. Por lo tanto, temiendo que pronto él desaparecería en su biblioteca para estudiar intensamente por lo menos por un par de horas, Candy decidió abordar el tema justo después de la cena. Con esa intención, comenzó a decir: Terry, ¿alguna vez piensas en tu padre? Se atrevió a preguntar mientras tomaba el té, y la señora O'Malley ya se había retirado. No, nunca.
fue la cortante respuesta de Terrence. De todos los temas que hubiera deseado tocar esa noche, su padre era el último, especialmente cuando su ánimo estaba caldeado tras los tropiezos normales de un primer ensayo. Candy percibió su tensión, pero aún contra una voz interna que le decía que esperara a otro momento, decidió seguir con su plan y continuó. ¿De verdad? ¿No crees que han pasado muchos años desde la última vez que se vieron?, insistió ella, tomando ociosamente 2 terrones de azúcar para su té. Precisamente, hemos vivido lejos y distanciados por demasiado tiempo como para preocuparnos el uno por el otro. El joven se concentró en su té tras de concluir su respuesta. Inconscientemente comenzó a golpear la mesa con sus dedos. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella sin rendirse. Desde que dejé el San Pablo, por supuesto, hace más de 10 años, contestó él, esta vez, sintiendo cómo su enojo se incrementaba ante la insistencia de Candy en hablar de aquel tema. Desde el San Pablo. Así que es más o menos el tiempo que tú y yo estuvimos separados. Si pudimos hacer que las cosas funcionaran después de tanto tiempo, no veo por qué no tu padre y tú. No hay punto de comparación. La cortó a la mitad, con evidente indignación en su voz. Pasaron muchas cosas entre mi padre y yo que no puedo olvidar ni perdonar. Me llevó con él solo para abandonarme cuando era un niño. Ningún padre decente hubiera hecho eso. Tú me dejaste en Inglaterra sin muchas explicaciones y yo te dejé aquí en Nueva York después. Aún así, funcionó, argumentó ella una vez más, con igual vehemencia en su voz. ¡Demonios, Candy!, comenzó él, elevando la voz mientras lanzaba la servilleta a la mesa. La sola idea de comparar nuestra relación con la de mi padre conmigo es ridículo. En las 2 ocasiones en que tú y yo nos dejamos fue porque siempre pensamos que era lo mejor que uno podía hacer por el otro. Por más equivocados que estuviéramos en nuestras decisiones, lo hicimos por generosidad, mientras que mi padre nunca ha tenido excusa para abandonar a su hijo, salvo por el hecho de ser yo, el hijo de la mujer que él odiaba. ¿Cómo sabes que esa era la verdadera razón? Si te dieras la oportunidad de hablar. Basta, pecas, intervino él, estando ya de muy mal humor. Sé a dónde vas. Has estado hablando con mi madre, ¿verdad?, le preguntó acusativo. No, tu madre y yo no hemos discutido este tema, respondió la joven sintiendo que su temperamento había soportado demasiados golpes como para permanecer calmada. Entonces, ¿qué sucede contigo? Nunca hemos discutido antes sobre mi padre y no veo la razón para empezar a hacerlo ahora. El tema está cerrado, concluyó levantándose de la silla, listo para escaparse a la soledad de la biblioteca. Sabía que estaba a punto de explotar. En esos casos era preferible estar solo y esperar a que su humor cediera. Desafortunadamente, Candy tenía otros planes. Terry, ¿qué pensarías si te dijera que tu padre está aquí en Nueva York y quiere verte? ¿Aún así lo considerarías un tema cerrado?, sugirió ella como último recurso para mantenerlo enfocado en el asunto. Así que ese es el objetivo de esta conversación.
explotó finalmente. ¿Mi padre vino durante mi ausencia y convenció a mi esposa para interceder por él? ¿Quiere usarte para chantajearme? Ese es el tipo de truco traicionero que Richard Granchester usaría. No ha cambiado nada. Te prohíbo que vuelvas a hablar con él, Candice. ¿Por qué tienes que distorsionar todo y hacer ver las cosas de ese modo tan retorcido y perverso? Respondió ella, levantándose también de la silla, con un rubor que era la evidencia física de su furia. El hombre cruzó el Atlántico solo para verte y está dispuesto a tragarse su orgullo. Y tú solo ves que quiere chantajearte. Y no me puedes prohibir nada. Aún eres la misma chica entrometida que conocí. No tienes la más remota idea de lo que ese hombre nos hizo a mi madre y a mí. Y lo que nos habría hecho a ti y a mí, a nosotros, si yo lo hubiera permitido. No hay manera de que lo deje entrar en mi vida de nuevo. Nunca más te entrometas en cosas que no entiendes, Candice. ¿Crees que soy tan torpe que no puedo entender que él te hirió con su ausencia y su abandono emocional? ¿Crees que ignoro que fue un verdadero patán con tu madre? ¡Ajá!, gritó señalándola con un dedo acusatorio. Has estado hablando con mi madre y lo negaste. Está bien. Ella me contó sobre su relación con tu padre, cómo fue que naciste y cómo te llevaron a vivir con tu padre como el heredero de la familia Granchester, pero nunca mencionó que tu padre había enviado una carta. Pero seguramente su gracia te informó. ¿O no, Pecas? Escupió el hombre, flexionando el cuerpo como dirigiendo su golpe verbal para asestarlo con más fuerza. No sé por qué me cuestionas como si te hubieras sido infiel, Terry, le reprochó ácidamente. Te estás comportando de la manera más irracional. No es como si tu padre fuera a tomar control de tu vida de nuevo. ¡Por Dios! ¿A qué le tienes miedo? Él solo quiere entrevistarse contigo. ¿Podrías por lo menos considerar el escuchar lo que tiene que decir? La que está siendo irracional aquí eres tú, Candy. Ya que sabes tanto acerca de este asunto, debo decirte que le he dado muchas vueltas a la idea y desde noviembre me decidí en contra de ella. Sabía que intentarías entrometerte, como es tu costumbre, pero desiste, Pecas. No lo permitiré. No esta vez. No sobre esto. Considera esto un tema prohibido para ti. ¿Prohibido?, preguntó ella con los ojos encendidos en airada incredulidad. Sí. Bueno, entonces considere que mi cama está igualmente prohibida para usted, señor. Terrence se sobresaltó ante aquella amenaza lanzada en medio del enojo. No puedes hacer eso, Candy. Eres mi esposa, gritó él, herido y enfurecido. Pero eso no significa que tengo que estar a tu disposición si estoy enojada contigo, respondió ella agriamente. ¿Así que esa es tu última palabra?, preguntó él como dándole un ultimátum. Bien, señora Graham, dos pueden jugar el mismo juego. Dormiré en mi camerino del teatro esta noche. Créeme, no será la primera vez que lo hago. Muy bien, adelante, señor, pero si vas a esperarme allí para que te ruegue a que regreses, estás muy equivocado, replicó ella enérgicamente. Ya veremos, señora, ya veremos, rugió él. Tras esta última declaración enfurecida, Terrence volteó y tomando su abrigo salió encolerizado del apartamento. Su esposa se quedó en la casa para enfrentar
la amarga secuela de su primera pelea marital. Cuando la rabia se enciende, no hay lugar para la razón. El disgusto nubla nuestro juicio y el sentimiento de haber sido tratados injustamente controla nuestra mente. En casos como ese, el sabor amargo de la autodefensa corrompe la generosidad que el amor inspira en el corazón de las personas. Tras su discusión, Terrence y Candice se abandonaron a su indignación y orgullo herido. Por una noche entera, ambos pensaron una y otra vez en lo que se había dicho, e igualmente concluyeron que el otro estaba equivocado, y como parte ofendida, cada uno decidió que era deber del otro pedir perdón. Nada puede herir más a un hombre que ser expulsado del lecho conyugal, y de igual manera, nada puede ofender más a una mujer que se espere de ella que permita la intimidad aun cuando hay ofensas pendientes que no han sido resueltas. En cierta forma, ambos estaban en lo correcto al sentirse ofendidos, pero su juventud e inexperiencia no les permitía reconocer que habían fallado en expresar su dolor. Así, por todo aquel fin de semana, Candy resistió en su trinchera en casa, sin saber una palabra de su marido. Al principio solo estaba enojada por la terquedad de él, la cual le impedía aceptar que ella tenía la razón. Después, resintió la manera en que él la había tratado. No podía creer que le estaba prohibiendo involucrarse en un aspecto de su vida, y aún así esperaba compartir su cama. Después se enojó aún más ante su silencio y ausencia, solo para empezar a preocuparse por él unas horas después, y finalmente lo extrañó. Cuando llegó a ese punto, empezó a repasar lo sucedido durante su discusión y con gran horror reconoció los puntos en los que había actuado imprudentemente. Darse cuenta de eso era aún más cáustico que su propia rabia. Él siguió una trayectoria similar. No pudo reconocerse a sí mismo durante todo el fin de semana. En los últimos 2 años, con frecuencia había pasado la noche e incluso un fin de semana completo en el teatro, simplemente absorto en el trabajo, estudiando su personaje. Pero esta vez, su inquietud no le dio la paz mental necesaria para concentrarse en el estudio. Pasó largas horas como león enjaulado, o debemos decir, tigre, dentro de su camerino, exasperado por su propia indignación y el efecto que la falta de nicotina ocasionaba en su cerebro. En su furia, no podía distinguir la naturaleza real de su rabia. Solo podía pensar en círculos, siempre regresando al mismo punto en el que ella se había rehusado a dormir con él. Su orgullo masculino estaba tan profundamente herido que, por 3 días, estuvo ciego ante el motivo verdadero de su furia, su resentimiento contra su padre. No obstante, cuando llegó la mañana del 28 de enero, Terrence se despertó sintiéndose tan miserable como en todos sus cumpleaños anteriores, incluso aún más, tomando en cuenta que había dormido 4 noches en el sofá de su camerino. Como era miércoles, malhumorado e inconforme, había ido al club campestre para montar y tomar una ducha antes del ensayo. Sin embargo, ni siquiera el ejercicio lo hizo sentirse mejor, especialmente cuando algunos conocidos lo habían encontrado en los vestidores del club y lo felicitaron
por su reciente matrimonio. A donde quiera que fuese, no podía sacar a Candy de la cabeza. Repasó mentalmente los acontecimientos mientras picoteaba el desayuno y por primera vez en días, tal vez conmovido por su creciente necesidad de ella, comenzó a ver su falta. No obstante, las presiones de su trabajo no le permitieron concentrarse en esas reflexiones la mayor parte del día. No fue sino hasta que el joven regresó al teatro vacío tras la cena, que el peso completo de su culpa cayó sobre sus hombros. De repente, recordó el momento en que le había gritado a Candy diciendo que consideraba el tema de su padre prohibido para ella. Como en una pesadilla, recordó la indignación y el dolor reflejada en el rostro de ella. La joven lo había mirado como si lo hubiera abofeteado fuertemente, como pinchado por aquel recuerdo. Terrence se levantó de su asiento, tomando su saco y abrigo, y dejó el camerino con dirección a su departamento. Estaba listo para reconocer que había estado equivocado. Desafortunadamente, cuando llegó a casa, solo encontró a la señora O'Malley, que estaba por retirarse tras haber completado sus labores del día. La buena mujer le informó a su patrón que la señora de la casa estaba fuera y que hacía solo unos minutos había llamado para decir que no llegaría a cenar, porque había decidido encontrarse con su esposo en el teatro. Como era de esperarse, esta noticia significó todo para Terrence. Decir que por poco estrangulaba al chofer del taxi para obligarlo a ir más rápido de regreso al teatro es quedarse corto. Cuando finalmente llegó, encontró su propio automóvil estacionado frente al lugar y a Roberto leyendo el periódico en silencio dentro del vehículo. Sospechando que su esposa y él necesitarían una larga plática antes de regresar a casa, Terrence le pidió al chofer que se retirara por el resto del día. Segundos después, se encaminó al camerino con el corazón latiendo tan fuertemente que podía sentirlo en las sienes. Cuando abrió la puerta, sus ojos se inflamaron al ver la fina figura de Candy envuelta en un vestido verde. Estaba parada a la mitad de la habitación, con el abrigo aún colgando en su brazo y sus ojos rodeados por ojeras, evidenciando su falta de sueño. Sin embargo, cuando él entró a la habitación, su cara se iluminó de nuevo. «Perdóname», dijeron al unísono, justo antes de que él la tomara en brazos en un beso apasionado que supo a anhelo y arrepentimiento. Con labios hambrientos, su boca tomó posesión de la de ella una y otra vez, mientras se mezclaba con el sabor de sus saladas lágrimas. Candy, que había planeado durante todo el día lo que le diría a Terrence, se olvidó por completo de cada palabra, mientras sus labios rozaban los de ella repetidamente con agresiva intensidad. Apenas esa mañana se había despertado de un sueño en el que él la besaba con igual ardor, pero en el sueño no había temblado como lo estaba haciendo ahora. Era como si el dolor punzante de aquellos largos años de separación hubiera crecido 10 veces y necesitara ser mitigado con la contundente colisión de sus pieles. Ambos actuaron impulsados por una compulsión nunca antes experimentada, consintiendo en silencio y moviéndose hacia el mismo inconfundible objetivo. Ahí, de pie, uno frente al otro, con el cuerpo de ella atrapado entre la pared y la alta figura de él, con la ropa puesta y sus piernas temblorosas abriéndose para darle acceso, hicieron el amor de nuevo,
ardiente e inesperadamente. En cada uno de sus movimientos vaciaban sus sentimientos con angustia y exorcizaban sus demonios una vez más, consolando la carne y sanando el alma. Entendieron que estaban cruzando una línea en ese momento. Era mucho más que una entrega física. Era un entendimiento mutuo de que sus voluntades habían sido conscientemente rotas por el bienestar de su unión. Finalmente, cuando la pasión cedió, dio lugar a la ternura, mientras ambos permanecían acostados en el sofá, permitiendo que sus pulsos se regularizaran. Fui a casa a suplicar tu perdón. Fue lo primero que pudo decir él, aún inmerso en las deliciosas nubes de los momentos posteriores a su encuentro. Vine aquí a hacer lo mismo, admitió ella sonriendo, mientras delineaba suavemente la barba partida de él con su dedo índice. Pero no fue tu culpa. Sé que tus intenciones fueron buenas. Las intenciones eran las mejores, mi amor, pero mis métodos de persuasión fueron más bien defectuosos, aceptó Candy con una sonrisa triste. Si solo yo no hubiera actuado tan a la defensiva, podría haber visto la razón de tus palabras. Candy lo miró atentamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Su único objetivo esa noche había sido recuperar a su marido. Apenas podía creer que él estaba concediendo que ella había estado en lo correcto. Sin embargo, en la soledad de las noches previas, Candy había aprendido que estar en lo correcto no era tan importante como amar y ser amada. Creo que prefiero dejar de lado este asunto de tu padre por ahora. Es mejor que lo resuelvas a tu manera. ¿Y si te dijera que no quiero mantenerte al margen de este tema? Que necesito tu ayuda porque difícilmente sé cómo abordarlo. Entonces te diría que con gusto estaría ahí para ti. Pero si en alguna otra ocasión no requieres de mi ayuda, por favor hazme saber que necesitas manejar las cosas por ti mismo. Lo haré. ¿Crees que puedas aceptarlo? Si lo dices de una manera en que no me haga sentir abruptamente excluida de tu vida, creo que puedo hacerlo, indicó ella. Te herí cuando te dije que el tema estaba prohibido, ¿verdad?, adivinó él. Ella asintió en silencio, con la cara acurrucada en su hombro. Sí, pero no te sientas tan mal por eso, Terry. Me vengué de la peor manera posible. Yo también te herí. No. Sabes que te necesito junto a mí, a mi lado, en mi cama, en mi cuerpo, cada noche. Estos últimos días he sido un completo miserable sin ti. El corazón de Candy se encogió ante su confesión. De pronto, una estocada de arrepentimiento la asestó de nuevo. Y hoy era tu cumpleaños, dijo desilusionada. Quería que fuera diferente, que fuera un día para celebrar y estar felices juntos. Si únicamente no hubiera sido tan estúpida diciendo que... Olvida lo que se dijo, amor. La interrumpió besando su frente. Recordemos solo lo que podemos aprender de esta pelea sin sentido. Viéndola aún abrumada, tras un segundo de duda, decidió añadir. Además, este cumpleaños no fue tan malo después de todo. ¿Cómo puedes decir eso? Todo fue un desastre, como la noche de Año Nuevo, dijo ella con un puchero. Por el contrario, querida Pecas, la pasada noche de Año Nuevo siempre estará grabada en mi mente
como la más gloriosa noche de mi vida hasta ese momento, por ser la noche en que te hice mía. Y esta noche, precisamente en mi cumpleaños, me regalaste hacer realidad uno de mis sueños más antiguos. Ella frunció el ceño, como pidiendo una explicación. Él vaciló por un instante, preguntándose si había iniciado una conversación que ella no estaba aún preparada para enfrentar. Pero luego, decidiendo que ya habían avanzado lo suficiente en las profundidades de la sensualidad, habló libremente. Por muchos años, acaricié la fantasía de hacerte el amor en esta habitación que es mi santuario. Te dije que había dormido en mi camerino antes, y no estaba mintiendo. Cada vez que pensaba que no podía tolerar más mi vida, venía aquí a pasar la noche, y en este completo silencio evocaba tu recuerdo, y fantaseaba con tomarte, cuerpo y alma. En ese momento, algunas veces era dulce y profundo, otras intenso y ardiente, como lo fue esta noche. Ciertamente tienes una imaginación muy peculiar, Terry, dijo, incapaz de contener su sonrojo ante su atrevida confesión. Ni más ni menos que otro tipo cualquiera, querida. Rió ante su comentario. Desde nuestra temprana juventud, la mayoría de los hombres pensamos en las chicas de esa manera. Candy parpadeó atónita. Desde jóvenes, ¿pensaste en mí de esa manera en el colegio?, preguntó ella impactada. Oh, sí, todo el tiempo, querida Pecas, contestó él, con la sonrisa más traviesa dibujada en su cara. Créeme, Candy, mi amor por ti nunca fue platónico. Siempre te he deseado ardientemente, dijo con voz enronquecida, al tiempo que inhalaba el perfume de los rizos de la joven. Continuará. Eso es cierto, chicas. Eso yo también lo descubrí ya muy grande. Que todos los chicos, y eso porque se lo pregunté directamente a mi esposo. Y sí, efectivamente, todo el tiempo ellos están pensando de esa manera, como dijo Candy. Es fin de semana, chicas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Les deseo un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.